¿qué tal? Bueno, a través de este video vamos a hablar de los diferentes tipos de fármacos, ¿bien? A darle continuidad al video anterior, ¿bien? Y cuando hablamos de tipos de fármacos, ¿sí? Decimos que los fármacos, hay dos tipos, ¿sí? De fármacos, ¿bien? Por un lado, los agonistas, ¿sí? Y cuando hablamos de agonistas, ¿sí? Decimos que estos fármacos, bien, aumentan el efecto celular, bien. ¿Cómo lo van a aumentar? Estimulando al receptor, bien. Y acá yo hice un pequeño diagrama, ¿sí? Supongamos que esto es una célula, ¿sí? Las células tienen receptores en donde se introducen o se insertan las diferentes sustancias del cuerpo, ¿sí? Que hacen que las células funcionen, ¿bien? Y esas sustancias tienen una forma determinada, ¿bien? ¿Qué quiere decir? Que va a entrar esa sustancia específica y hacer funcionar a una célula específica, ¿bien? Yo ejemplifiqué una de las sustancias del cuerpo, que es la tiroxina, ¿bien? La tiroxina es una hormona segregada por la glándula tiroide, ¿bien? Y tiene que ver con el desarrollo del organismo, el crecimiento, ¿sí? Y demás cuestiones, ¿bien? Ahora, ¿qué pasa cuando esa sustancia, como otras, ¿sí? Se encuentran en faltante en nuestro organismo, ¿bien? Quiere decir que nuestro organismo no está realizando o segregando la suficiente sustancia como para hacer que las células funcionen correctamente, ¿bien? En ese caso vamos a utilizar, ¿sí? Un fármaco sintético, ¿sí? Que tiene la misma forma que la sustancia natural del organismo, ¿bien? En este caso la levotiroxina, ¿bien? La levotiroxina es un fármaco sintético que tiene la misma forma que la tiroxina, ¿bien? Por ende, se va a ingresar en los receptores de las mismas células en donde ingresa la tiroxina, ¿bien? Para hacerla funcionar, ¿bien? Entonces, al tener la misma forma, va a entrar en el mismo receptor y va a hacer que la célula del cuerpo, ¿sí? Funcione correctamente, ¿bien? Y acá vemos cómo ingresa la sustancia, ¿sí? Provoca un ligando, ¿sí? Como un sellado, podríamos decir, ¿sí? Y hace funcionar a la célula, ¿bien? Aumenta su potencial de acción, ¿bien? Hace que la célula funcione correctamente como debe de funcionar, ¿bien? Esto es un ejemplo, ¿sí? Hay un montón de sustancias, ¿sí? En nuestro organismo y hay un montón de fármacos sintéticos o semisintéticos que hacen, ¿sí? Funcionar a las células cuando esa sustancia está en faltante, ¿bien? Por otro lado tenemos a los fármacos antagonistas, ¿sí? Que viene a ser como lo opuesto a lo agonista, ¿bien? Estos fármacos van a disminuir el efecto celular bloqueando al receptor, ¿bien? Y aquí tenemos otro gráfico, ¿sí? ¿Y cómo lo hacen? Bien, tenemos una célula, ¿sí? Tenemos una sustancia en nuestro organismo, pero en este caso, en vez de estar en faltante, hay demasiada sustancia en el organismo. ¿Bien? ¿Qué quiere decir? Que constantemente la célula se va a ver afectada y va a estar funcionando constantemente. ¿Sí? Esto, digo, lo mucho es malo, lo poco es malo y lo mucho también. ¿Sí? Entonces, que de pronto esta célula esté funcionando constantemente es perjudicial para nuestro organismo. Bien, y aquí tenemos un ejemplo, ¿sí? El ejemplo de la gastrina. La gastrina es una sustancia que hace funcionar a las células de nuestro estómago, bien, y hace que esas células produzcan constantemente ácido gástrico. Bien, en este caso, cuando hay demasiada sustancia y las células están en funcionamiento constantemente, ¿sí? Con este ejemplo de la gastrina, sí se pueden llegar a provocar diferentes patologías, ¿sí? Una de ellas es la úlcera péptica. Bien, ahora bien, tenemos este ejemplo, una célula, mucha sustancia y la célula funcionando constantemente.
Bien, en este caso lo que vamos a necesitar es un fármaco antagonista, bien, que bloquee al receptor. Bien, recuerdan que hace un instante les decía que para que esta sustancia haga funcionar a esta célula tenía que tener una forma determinada. Bien, para provocar el ligando, como lo veíamos acá. Ahora, en este ejemplo, ¿sí?, vamos a utilizar un fármaco también sintético, ¿sí?, que parece que tiene la misma forma que la gastrina, ¿sí?, y al parecer que tiene la misma forma va a introducirse en el receptor, ¿bien?, pero no llega a tener la misma forma. ¿Ven los dibujitos? ¿Sí? Parece que tiene, pero no la tiene. Cuando se introduce en el receptor, lo que hace es bloquearlo para que la sustancia natural del organismo no haga funcionar a las células. ¿Bien? Obviamente que al no tener la misma forma, no va a provocar el ligando, ¿sí? Ese ligando sí o sí se tiene que dar para que la célula se ponga en funcionamiento. Al no provocarlo, bien, queda el receptor de la célula bloqueado. Bien, esta célula no va a estar, ¿sí?, funcionando constantemente como antes lo estaba haciendo. Bien, entonces estos fármacos se utilizan, ¿sí?, en este caso, bien, cuando hay demasiada sustancia y la célula está en constante funcionamiento. Bien, entonces estos fármacos lo que van a hacer es bloquear al receptor para que esta sustancia, que está en demasiada cantidad, no entre dentro de la célula. Bien, y de esta manera, ¿sí?, queda explicado, ¿sí?, los dos tipos de fármacos.